soy Josep Manel Suari Pellicer, soy de Barcelona y acabo de licenciarme en Historia en la Universidad de Barcelona. También sirvo en la Església Evangélica de Germans en Mataró, concretamente en el Ministerio de los Jóvenes, con los cuales tratamos el manual de la Unión Bíblica que estamos trabajando, Lucas, de José de Segovia. Hoy pues vamos a seguir en la siguiente lección de la Biblia y su mensaje en las redes. Concretamente entre los capítulos 8 de los versículos 26 al capítulo 9, versículo 17. El Evangelio de Lucas, pues, es el libro más recomendable para empezar a leer la Biblia, ya sea tu primera vez, ya sea que lleves mucho tiempo en una iglesia, debido a que Lucas escribe el Evangelio para una audiencia no judía, es decir, gentiles, como tú, como yo, como la mayoría de personas en el siglo XXI. Lo hace además valiéndose de los testigos que ha podido consultar él de primera mano. Es lo que los historiadores llamamos las fuentes primarias. De esta manera el relato de Lucas es muy ameno para nosotros y más accesible para conocer quién es Jesús. Como decíamos, estamos en el capítulo 8, versículos 16 hasta el final del capítulo. En este capítulo Lucas se centra en mostrar el trato que tiene Jesús con sus discípulos. Estaba pues constantemente con ellos, instruyéndoles y enseñándoles quién era y sus poderes. De hecho, en la última lección terminó con el asombroso relato de cómo Jesús calma la tempestad en medio del mar de Galilea, una tempestad que les sorprendió precisamente cuando estaban en navegación y que ya sus apóstoles se daban por perdidos. Jesús, solo con el poder de su palabra, sometió los elementos de la naturaleza. El pasaje que nos ocupa, pues, el capítulo 8, entre los versículos 26 y 39, Jesús, con sus discípulos, nada más desembarcar, viene a su encuentro un hombre que llevaba mucho tiempo en un terrible sufrimiento. Se trata del endemoniado Gadareno, un hombre que estaba desnudo, viviendo entre sepulcros, es decir, viviendo en lo que hoy llamaríamos cementerios, entre muertos. No podía ser ni siquiera atado, dado que se iba a lugares áridos, golpeándose, sufriendo enormemente. A este hombre Jesús, pues, viene en su ayuda. Este pasaje fue misterioso y difícil de entender hace 2000 años y ahora lo sigue siendo. El tema de los poderes espirituales, especialmente de los poderes oscuros, que es de lo que trata este pasaje, nos resulta muy difícil. Pero de todo ello, aún Jesús tiene poder, dado que Jesús, conociendo el sufrimiento de ese hombre, fue a su encuentro, no pasaba por ahí de casualidad, sino que fue para liberar a aquel hombre y hacerle pasar de muerte a vida. Nada más verlo, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No porque no sepa su nombre, recordemos que Jesús lo sabe todo. Lo hace por las personas, los discípulos que están con él. Lo hace por sus lectores, por nosotros. El nombre que le da también puede ser difícil. Nos llamamos Legión porque somos muchos. Ahí es como el evangelista nos deja claro, con un término de la época, recordemos que estamos en la época del Imperio Romano, que había muchísimos demonios dentro de aquel hombre, con lo cual el sufrimiento y el malestar que tendría es inaudito para nosotros, seguramente, y para la mayoría de las personas que escucharan el relato. Con todo, Jesús consigue liberarle y echa tantos demonios, devolviendo a ese hombre su cabal juicio, como dice el texto. Cuando viene gente de la zona, cuando vienen gadarenos, se encuentran al endemoniado, al antiguo endemoniado, sentado a los pies de Jesús, es decir, en obediencia ahora con Jesús, vestido y habiendo recobrado su juicio. Pero la reacción más sorprendente no es la del endemoniado, sino la de los testigos de aquel hecho sorprendente. Gobernados por el miedo, piden a Jesús que se vaya. Habían visto algo que escapaba a su razón. Y en lugar de maravillarse y ver que un hombre que estaba con su vida destrozada, viviendo un infierno en vida, ahora había recuperado, había vuelto en sí, deciden alejarse y quedarse con lo que han visto siempre. Por otra parte, el endemoniado gadareno quiere seguir a Jesús. Sabe que aquel hombre tiene poder y que le ha salvado la vida. Pero Jesús le dice que no lo quiere con él. No por el hecho que no quiera saber nada de él, sino que le pide que cuente entre los suyos que no han querido escuchar a Jesús, que él cuente, dado que él es uno de los suyos, es un gadareno como los que están en la zona, lo que ha hecho Dios por él. Y así lo hizo. De igual manera, Dios espera que nosotros expongamos y anunciemos el cambio que hemos experimentado en nuestras vidas. El siguiente pasaje, de los versículos 40 al 56, Jesús y sus discípulos
Acordémonos que todo el rato Jesús está con sus discípulos. Esto es importante por lo que más adelante voy a exponeros. Les recibe no una persona, sino toda una multitud de gente que estaba ansiosa por escucharle, por tocarle, por seguir aprendiendo de él. Ya sabían que era una persona que obraba milagros, que obraba sanidades, etc. Y es precisamente por esto que sabían que Jesús tenía poder para restablecer a la gente que no se encontraba bien, que se acerca el Jairo, el encargado de la sinagoga de aquella región. Jesús ahora está entre judíos. En Gadara eran paganos, eran gentiles, pero ahora ha vuelto a tierra de judíos, de mayoría judía. Y mientras está de camino, con Jairo le pide por favor que vaya a curar a su hijita, la cual está a punto de morir. Solo tiene 12 años y teme por su vida. Al instante Jesús accede y lo acompaña. De mientras la multitud estaba pues tocándolo, alabándolo, cualquier cosa que podáis imaginar. De hecho, la gente estaba eufórica por tener a alguien tan prodigioso como Jesús, y con razón, entre ellos. Con esto que una mujer que también llevaba 12 años sufriendo pérdidas de flujo de sangre, también una enfermedad de la que sufría muchísimo, convencida de que Jesús podía curarla incluso sin darse cuenta, aparentemente Jesús, se acerca por detrás y le toca el manto. Es importante recordar que aquella mujer confiaba plenamente en lo que iba a hacer. Al instante queda curada. En un instante, Jesús, inconscientemente, guarece de 12 años de enfermedad, para que veamos hasta qué alcance tiene poder sobre las enfermedades. Jesús, pero, no le ha pasado desapercibido, él sabía que había pasado y se detiene. La mujer, finalmente, viéndose atrapada, dice la situación. Llevo 12 años enferma, llevo sufriendo mucho. ¿Y qué hace Jesús? La mujer estaba asustada, se acercó temblando. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quizá ahora estamos muy acostumbrados a escucharlo de hija, hijo, pero en aquel momento que alguien, probablemente más joven, Jesús seguramente era más joven que aquella mujer, no lo dice el texto, pero se intuye, que le llamara hija, y más aún siendo un maestro, significaba una cercanía y una proximidad inigualable. ¿Por qué inigualable? Pues porque la gente en aquel momento no iba llamando hija o padre, denota mucha confianza, denota un grado en la relación muy alto y muy cercano. Aquella mujer había creído en que Jesús tenía poder para curarla. Todos aquellos que ponen su confianza en Jesús pasan a ser automáticamente hijos de Dios. Si tú has puesto tu confianza en la vida y obra de Jesucristo, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios por adopción. Y esto es algo maravilloso. Sigue pues Jesús su trayecto porque al fin y al cabo estaba de camino para curar a una niña que estaba gravemente enferma. Cuando está ya delante de la casa de Jairo, al momento vienen sus allegados y le dicen a Jairo, no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Bueno, seguramente pensaban, Jesús habrá hecho muchos milagros, muchos poderes, pero con la muerte aquí se acaba. ¿Pero qué hace Jesús? De nuevo, veamos lo que nos está remarcando el evangelista Lucas en este capítulo. Le dice Jesús a Jairo, no temas, cree solamente. La fe es elemental para que Dios obre en nuestras vidas. Si tú todavía aún no has visto que Dios obra en tu vida, pon tu confianza en Él. Jairo confió, y de hecho Jesús esta vez el milagro lo hace de una manera más íntima. Solo deja entrar a los papás de la niña, a Jairo entre ellos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y al momento, Jesús, tampoco sin demorarse, devuelve la vida a aquella niña. Él había dicho que solo dormía, pero estaba muerta. Pero Jesús también sabía que le iba a devolver la vida. Jesús sabía que la muerte no podía resistírsele. Así pues, incluso lo que aún a día de hoy se ve como irremediable, la muerte, Jesús se mantenía tranquilo, dado que él sabía que no podía resistírsele. Al momento le devuelve la vida la niña y se levanta y se reincorpora. ¿Y qué manda Jesús? Dadle algo de comer. Jesús, que acaba de hacer el milagro más espectacular de su ministerio y probablemente el milagro más espectacular que nadie en todo el mundo hubiera visto jamás, le dice a sus papás que den de comer a la niña. El Dios majestuoso, todopoderoso y maravilloso de la Biblia a la vez es un Dios cercano que se preocupa por las cosas más cotidianas y más elementales. Bien, estamos ya en la última lección.
Empezamos el capítulo 9 de los versículos 1 al 17. Ahora, tras varios capítulos donde hemos estado viendo que Jesús estaba en todo momento acompañado por sus 12 apóstoles, donde les enseñaba sus milagros, sus doctrinas, ahora Jesús les manda en comisión. Los manda de dos en dos, como vemos en los otros evangelios sinópticos, a anunciar el reino de Dios. Pero no lo hacen solo de palabra, sino de obra. Es decir, van allá a curar a los enfermos, a resucitar a los muertos. Jesús les encomienda como él mismo lleva haciendo durante un tiempo en su ministerio en Galilea. El objetivo de este pasaje no es otro que el que ver cómo la Iglesia debe actuar, incluso ahora, en nuestros días, casi 2000 años después. Es decir, aquel que sirva a Dios, aquel que esté en una iglesia, aquel que esté en clase y comparta quién es Jesús, eso es válido para todos, debe hacerlo siempre en fidelidad al mensaje que nos ha dado Jesús, como les enseña el mismo Jesús a sus 12 apóstoles, en humildad y recordando que siempre es Dios el que va a proveer. Los apóstoles fueron dotados de toda autoridad por Jesucristo mismo, y es de hecho que sabemos de él en los evangelios, en el resto de la Biblia. No la escribió Jesús, sino sus apóstoles o aquellos que conocieron directamente a sus apóstoles, como el caso que nos ocupa de Lucas, el cual era el acompañante del apóstol Pablo, entre otros discípulos más. Seguidamente vemos como Herodes, el tetrarca de Galilea, que es un tetrarca. El tetrarca era un rey títere que había puesto Roma para controlar mejor el territorio en cuestión. Para los romanos era mucho más práctico así, pues. El tetrarca Herodes tenía enorme curiosidad y muchas ganas por ver a Jesús. De hecho, algunos pensaban incluso que era el profeta Juan el Bautista, por las señales que hacía, pero es que aún hacía señales, es decir, milagros mucho mayores que Juan. Así que Herodes deseaba verle, pero no porque quisiera cambiar su vida, pero no porque quisiera aprender. Herodes, me vais a permitir la expresión, buscaba espectáculo. Lo que nos pide Jesús no es que busquemos espectáculo, lo que nos pide Jesús es un corazón dispuesto a obedecerle, es un corazón dispuesto a creer en él, en sus palabras y en sus señales. Ya sea solo sus palabras, ya sea solo sus señales, porque muchos de vosotros diréis, bueno, no he visto resucitar a nadie. No, pero como decíamos antes, hace un momento, los apóstoles dan un testimonio verídico, autorizado, de lo que Jesús puede hacer. Solo por esta palabra tenemos bastante para poder confiar y, en consecuencia, para poder ser aceptables a los ojos de Dios. Finalmente, Jesús se vuelve a reunir con sus 12 discípulos y les lleva a un lugar apartado, para que descansen, respiren un poco. Claro, habían estado un tiempo indefinido tratando con enfermos, evangelizando, anunciando el reino de Dios con mucha tensión, con mucho trabajo por delante. Ahora Jesús, que al igual que con la hija de Jairo, se preocupa de sus necesidades más cotidianas, les lleva a descansar. Con todo, la gente, maravillada por Jesús y por sus discípulos, les siguen. Y se encuentra pues Jesús con una multitud en un lugar donde no hay sustento para ellos. Son sus apóstoles que le dicen, Maestro, ahora ya les has enseñado, ya has tenido un detalle con ellos. ¿Ahora qué? Esta gente tiene que comer, será mejor que los despaches. Pero Jesús se preocupaba por esa gente, porque sabía que estaban algunos desde hacía mucho tiempo con él. De hecho, en los evangelios, por ejemplo, en Mateo 14, se habla de, me preocupa que esta gente se vaya y desfallezca por el camino. Así que, ¿qué dice Jesús? Dadles vosotros de comer. Muchas veces pensamos que no tenemos fuerzas, que no tenemos capacidad para hacer lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿qué pasó esta vez? Solo tenían 5 panes y 2 peces. Para más de 5.000 personas, 5.000 hombres, niños y mujeres aparte, como nos dice de nuevo Lucas, pero también Mateo hace el apunte de este milagro. Con todo, Jesús coge lo que tiene, da gracias a Dios, los bendice y lo da a los apóstoles. Y estos a su vez lo reparten, y no solo llegó a todo el mundo la comida, sino que sobró. Del mismo modo, este milagro no es una alegoría, como nos dice José de Segovia en el manual. Algunos quieren ver una alegoría para que así la gente sea más solidaria entre ella. No es ese el énfasis que pone Lucas, el énfasis lo pone en Dios, en el que provee de todo cuanto necesitamos en abundancia. Seguramente estés pasando un mal momento, o lo pasarás,
más adelante. No es para desanimarte, es para que confíes en que va a ser Dios quien provea de todo cuanto necesites y en abundancia. Con todo la gente comió y quedó satisfecha. Aquella gente creía en la palabra de Jesús. Por eso habían ido hasta un lugar desierto y habían estado tiempo escuchándole y siendo guarecida por Jesús, dado que seguían habiendo muchos enfermos que Jesús había curado. Espero, con todo, que hayamos entendido que el evangelista Lucas, nos está pidiendo que pongamos fe en Jesús. Como dice la epístola a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Del mismo modo que la mujer que sufría de flujo de sangre, que Jairo y que tantas otras personas que no se nos da el nombre, porque casi ocuparía todo un evangelio en sí mismo con los nombres, confiaron en que sus problemas podían ser solucionados por la fe en Jesús. Te animo pues, que lleves mucho tiempo en una iglesia, hace poco tiempo que estés en una porque te han invitado, o si estás pensando en ir a una, que pongas tu confianza en Jesús. Espero pues que hayáis disfrutado de esta lección. Para mí ha sido un gusto exponerla. Os animo pues a que sigáis leyendo por vosotros mismos con el manual de José de Segovia que nos proporciona la Unión Bíblica, dado que en él encontraréis al final de cada lección unos pequeños cuestionarios que os ayudarán a reflexionar y a que os acerquéis mucho más y hagáis más vuestro el texto que acabáis de tratar. Sin más, hasta la próxima sesión de la Biblia y su mensaje en las redes. Que Dios os bendiga.